Y yo digo, yo me voy a tirar porque si son las 3, a ellos, esto lo van a acomodar así, uno para ti, uno para acá y el que está de tercero va a subir, o sea que ese soy yo. Y así fue que lo hice y me gané la nocturna en ese momento, En Bocas. en Bocas. En qué colegio? Eso era la nocturna de Guavito. Y esa fue la primera vez que diste como una clase, pues. No, porque cuando yo tenía 23 años, justo cuando cumplí 23 años, trabajé en el laboral, en un laboral en Nueva Luz. Era un sábado, recuerdo Mm. que ese día estaba de cumpleaños y ese día empecé a trabajar Wow. como docente. Y en ese año, mientras hacía el trabajo de graduación, yo cubrí un profesor en Hualaca, que el profe estaba Ok. enfermito, lo cubrí como por un mes, mes y medio, que les digo, ese tiempo yo pensé que yo me había equivocado de profesión. Oh. ¿Por qué? Justo te iba a preguntar cómo fue la primera experiencia, o sea, la primera clase, la primera semana, cómo te sentiste. Mira, en el laboral, más o menos, no estaba de que no me sentía como muy a gusto. Pero cuando fui a este otro colegio, que sí tuve que ya los grupos estaban formados, o sea, es más difícil. Me dieron tercer año y me dieron cuarto año. Cuando yo entré a cuarto año, era una población muy grande, entonces yo tenía 23 años, me veía con mucho colágeno, Muy joven. me vestía, bueno, todavía me he visto como un chiquillo, yo creo, pero antes era como más chiquillo, no, obviamente le da 23 años. Claro. Oye, Con gorra y toda la clase. no iba con, no iba con Gorra gorra. plana. No, era de que pantalón entubado. Bueno, y entonces la cosa es que yo dije, yo llego y ya sé, o sea, no había respeto. Yo Mm. pasaba por ahí y empezaba como de que, psst, psst, así, o sea, y yo decía, bestia. Entre mí, ¿no? Yo, ¿Dónde estoy? ¿dónde estoy? Y yo no sabía cómo manejar eso porque yo estaba comenzando, o sea, nadie me enseñó cómo yo tenía que manejar eso. Y me empecé a sentir, era como incómodo. Y yo me acuerdo que yo en esa semana, yo la primera semana, yo quería que, porque eso era, yo iba a cubrir el profe como un mes y yo contaba los días. Yo recuerdo que llegué a la casa y yo le dije, mamá, yo creo que yo me equivoqué de, como buen panameño, mamá. Claro. Yo creo que me equivoqué de carrera porque yo no me sentía bien. O sea, y yo llegaba y que con mi cara de 380 porque era la única manera que yo decía, yo no me podía reír con los estudiantes. Yo sentía que yo no me podía reír con los estudiantes. Entonces, yo me acuerdo que me decían que me tenían un sobrenombre y que Encanto. Oh, Encanto, decían. Pero yo he hecho el mogo, ¿no? Yo no, que no me daba cuenta de la cosa. Claro. Y yo recuerdo que eso estaba abarrotado así, que tenía un montón, o sea, el salón era como lleno de estudiantes, pero el cuarto año era el problema, porque tercer año los pelados muy respetuosos, pero, y nada, había como una distancia del escritorio así, y yo escribía, y porque eran las niñas de la cosa, la de atrás le decía adelante y que muérdesela, pero lo decían en doble sentido, o sea, yo tenía que hacer como que como que yo no sé qué estás hablando, ¿no? Claro. Pero yo siempre le pongo flow cuando cuento de que en modo de chiste, que cuando decían muérdesela, yo quedaba de que cuadrado para que no me la mordieran, decía yo. Pero, o sea, todo eso era como que yo no sabía manejar eso. Entonces, Pero era como dos una personas. pregunta, Eduardo. Ajá, dime. O sea, ¿tú sientes que eso es algo que hace falta a la hora de capacitar a los docentes? Porque son docentes muy jóvenes que terminan dando clases en un colegio tal vez, o, ¿sabes? Como secundaria, los muchachos, las muchachas, las hormonas, todo. O sea, ¿cómo tú gestionas eso si también eres muy joven? O víctimas de bullying, porque para mí eso es bullying. Sí, Entonces, ¿cómo manejas? antes no le llamaban así. Pero debería, o sea, ¿no hay nada en la capacitación, o algún módulo o algo que te ayude a manejar eso? No, mira, es que después cuando tú vas preparando, porque yo apenas estaba comenzando, yo recuerdo que tenía un profesor que nos preparaba, pues, nos decía todo lo que nos iba, nos podía suceder, y sobre todo porque él decía que hay muchas caras joven. Él nos decía, y nos decía una brutalidad que no la puedo decir aquí por respeto, pero, pero lo que él decía era cierto. Entonces, ¿qué pasa? También le pasa a las profesoras cuando van joven, los muchachos que no sé qué, o Es sea, peor, yo siento, ¿no? bueno, pero también eso depende del lugar donde vas, ¿no? Porque a veces ocurre
que los pelados son más respetuosos. Y antes yo tenía como más dificultad era con las niñas que con los niños. Porque de repente se ponían como más malcriadas.